damos la más cálida bienvenida a nuestro servicio de conmemoración sobre el sacrificio de Jesús en la cruz. El día de hoy comenzaremos entonando un canto, el himno 160, titulado ¿Qué me puede dar perdón? Le invitamos a que reflexione profundamente sobre el significado de esta letra, la cual, por cierto, aparecerá en su pantalla y la cantaremos junto con usted. Adelante. Una hermosa alabanza, la cual nos deja mucho que reflexionar. Ahora tendremos otro tipo de adoración por medio de la lectura de la palabra de Dios. En el último Evangelio, Evangelio de Juan, capítulos 19, versos del 28 al 30. Le invitamos también a que reflexione mucho sobre esta lectura que nuevamente haremos con usted, la cual aparecerá en su pantalla. Adelante. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Bienvenidos a esta predicación especial del día viernes de crucifixión de este año 2022. Hoy recordamos un día viernes, hace ya casi 2000 años, en el que Jesús fue entregado y sufrió por nosotros el Hijo de Dios. Quiero pedirles que por favor oremos juntos, cierren sus ojos y voy a hacer una oración para comenzar. Bendito Padre, te damos gracias porque hoy recordamos este día
en el que tu Hijo Jesús sufrió en la cruz, en el que Él cargó nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar concentrados en esta palabra, en esta predicación, para que tú nos des un mensaje que quieras darnos al corazón de cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados. Te lo rogamos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, sufrió en ese día. Tuvo dolor físico en su cuerpo, que fue sangrado, que fue golpeado y que fue clavado en una cruz. Tuvo también dolor moral en su corazón. Fue insultado, se burlaron de él, le escupieron, lo despreciaron. También tuvo un dolor espiritual muy grande porque en ese momento, cuando fue llevado a la cruz, él estaba soportando el pecado de todos nosotros en su ser. El justo por los injustos, dice la palabra, para pagar nuestros pecados. Jesús experimentó un gran sufrimiento aquel viernes que entregó su vida por nosotros. Isaías 53:3 estaba desde muchos años antes, diciendo cómo iba a ser la muerte de Jesús. Y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Así fue el amor de Jesús para con nosotros, que estuvo dispuesto incluso a ese sufrimiento. Él sabía que tenía que padecer. Incluso antes lo dijo a sus discípulos. En Mateo 8:31 dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Él ya sabía que iba a sufrir mucho en la cruz y antes de la cruz. Pero aceptó un castigo que él no le tocaba, que él no merecía, para salvar a los que quieran con un corazón dispuesto a venir a él. Y vamos a hablar de esto en un momento más. El sufrimiento es algo real. En gran medida o en poca medida lo hemos sufrido todos los seres humanos, el sufrimiento. Mundialmente se trabaja en contra del sufrimiento. Se hacen planes para que las personas sufran menos. En el campo médico, con analgésicos, con anestesias, y pues también hay instituciones benéficas o organizaciones internacionales que tratan de ayudar a la gente que sufre, a los pobres, a los marginados, a los refugiados o a los perseguidos. En el campo de la salud mental también se atienden a muchas personas con sufrimiento psicológico. En el caso de las iglesias, a los líderes y a los pastores, pues se nos pide consejería, ¿verdad? Muchas personas piden ayuda para tratar de aliviar o solucionar algún sufrimiento. Sin embargo, el sufrimiento humano es algo que no podemos quitar de nuestras vidas. Siempre va a haber algo de sufrimiento, porque estamos en un mundo imperfecto desde la caída del hombre en Génesis 3. Y además porque el sufrimiento tiene un propósito, que es recapacitar en lo que estamos haciendo mal. También para tener empatía por aquellos que están sufriendo incluso más que nosotros, puesto que si nosotros nunca sentimos ese dolor ajeno, nosotros no vamos a valorar lo que otras personas están sufriendo. Jesús experimentó en carne propia el sufrimiento más intenso que puede tener el ser humano. Y no fue solamente morir masacrado en la cruz, con ese intenso dolor de los clavos, del sol, de la deshidratación, sino también el estar separado de Dios, porque en ese momento Él estaba llevando nuestros pecados. Y recordemos que Dios no puede convivir, es incompatible con el pecado.
Las malas decisiones que tomamos en nuestra vida nos hacen sufrir, pero el pecado nos aleja de la única fuente que nos puede ayudar a impedir el sufrimiento. Solo estando cerca de Dios, obedeciendo sus mandatos que fueron escritos con amor, podemos eliminar el sufrimiento de nuestras vidas. Si analizamos los sufrimientos que nosotros hemos experimentado a lo largo de nuestra vida, en su mayoría se debe a que no hemos seguido los principios bíblicos o que alguna otra persona no ha seguido esos principios de Dios que nos dio en su palabra. Y al estar toda la humanidad conectada, porque todos dependemos de alguien, el pecado de una persona alcanza a las demás personas. Por ejemplo, si un padre de familia no quiere obedecer a Dios y hace cosas incorrectas que van en contra de la voluntad del Señor, hará que sus hijos tengan un sufrimiento por esas malas decisiones del padre. Entonces tendrán una infancia dolorosa, tendrán un concepto distorsionado de la realidad y de lo que es bueno y lo que es malo, sin conocer los valores de Dios. Y más aún, esto lo heredarán a la siguiente generación. Y así una y otra vez. La Biblia habla que a la tercera, a la cuarta generación se transmiten, por ejemplo, el pecado de los padres. Así pues, esta es la situación del pecado, que no solo lo vive o lo sufre o lo padece el que lo comete, sino también todas aquellas personas que están involucradas de una u otra forma con esa persona. Y permea a la siguiente generación hasta que esto sí es como una verdadera pandemia que está sufriendo la humanidad, que es el pecado, el sufrimiento y la desobediencia a Dios por no conocer su palabra y por no apegarnos a lo que la palabra del Señor nos enseña. Esta fue la situación que Jesús vio. Y dice la palabra del Señor que Él lloraba. Cuando entró a Jerusalén dice que Él lloró por la ciudad, pero no tanto por los edificios, sino en verdad por las personas que ahí vivían. Esa ciudad que había visto crecer a nuestro Salvador estaba llena de personas que eran, dice Él, como ovejas que no tenían pastor. Él lloró porque sabía que no había un arrepentimiento genuino en dichas personas, que no buscaban a Dios con sinceridad de su corazón. Si usted quiere, pudiera ser una de las ovejas de Jesús, que Él sea su pastor. Dice Juan 6:37, dice el Señor, al que viene a mí, no le echo fuera. Si usted viene con un corazón dispuesto a Jesús, Él puede ser su pastor y usted ya no será una oveja sin pastor. Dado que los seres humanos transmitimos el pecado, como ya lo vimos, este se va extendiendo más y más. Los seres humanos que han perdido el rumbo no pueden aliviar el sufrimiento. Este dolor está enraizado en lo profundo del corazón de cada persona. Está en su alma y allí es un área donde solamente Dios puede trabajar. Un hombre o una organización, por más buenas intenciones que tenga, no puede quitar la maldad, ni erradicar la pobreza en todos los sentidos, ya sea física, espiritual o moral. Solamente Dios lo puede hacer porque Él es el único que conoce el camino correcto y el que conoce lo más profundo del corazón del ser humano. Si usted ahora está sufriendo por algo que quizás ha hecho usted u otra persona ha hecho alguna cosa en contra de la palabra de Dios y que le está afectando en este momento, le recuerdo que Jesús ha pagado por usted la deuda que tiene con el Padre. Acérquese a Dios. Vea hoy que en todos los canales donde se habla de Dios en estas fechas, se recuerda la crucifixión de Jesús,
como un hecho del pasado, pero que trasciende también al presente y que es tan efectivo para acercarnos a Dios hoy como lo fue en ese tiempo. Jesús no solamente a las personas con las que convivió les ofreció la salvación, sino a todas las personas que crean en Él. Juan 3:16 lo dice. Así que no espere más. Vea el gran amor que Dios le tiene y pídale que dirija su vida. Y esta será la única forma de evitar el sufrimiento. Y no digo que eliminar totalmente, sino tratar de que nosotros no seamos los mismos que provoquemos sufrimiento tanto a nuestra propia vida como a los seres amados o a las personas que tenemos a nuestro alrededor. El dolor o el sufrimiento nunca podrá ser quitado de este mundo mientras se sigan tomando propias decisiones alejadas de lo que nos enseña su palabra. Pero también esta misma palabra de Dios, la Biblia, nos enseña que tenemos una esperanza. Tenemos a Jesucristo, que es la esperanza de vida y la esperanza de vida eterna. Y dice en Apocalipsis que habrá un día, al final de los tiempos, en el que Dios quitará, ahora sí, todo sufrimiento del ser humano. Apocalipsis 21:4 nos dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Si estás sintiendo sufrimiento, Jesús comprende, pues ya lo vimos, Él es el varón de dolores, experimentado en quebranto. Él conoce tu aflicción perfectamente, tu problema. El primer paso que debes hacer y que debes tomar este mismo día es venir a los pies de Jesucristo y decirle: Señor, tómame en tus manos, guíame, ya no quiero equivocarme, limpia mi alma de todo pecado y sáname en mi espíritu. Dice Isaías 53:5 que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué maravilloso es el Señor. Aún ese sufrimiento tan grande que tuvo él fue con un propósito, con el propósito de que nosotros tuviéramos paz y que fuéramos sanados, que fuéramos curados espiritualmente por ese sacrificio tan maravilloso que Él hizo. Dele gracias a Jesucristo este día. No solamente recuerde todo el dolor que tuvo, agradézcale porque lo hizo por usted y por mí. Yo le invito en este momento que haga esta oración conmigo si quiere aceptar el regalo de la salvación que Jesús da mediante su poderosa sangre que derramó en la cruz. Cierra sus ojos conmigo. Bendito Dios, te doy gracias porque el sufrimiento de Jesús no es en vano, es para limpiar mis pecados. Perdona mis pecados, Señor. No quiero volverme a equivocar. No quiero volver a ofenderte. Abro mi corazón para que Jesucristo entre en él y me limpie y me sane. Y pido a tu Espíritu Santo que me guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si usted ha hecho esta oración de todo corazón, ya Jesucristo es su pastor. Ya Jesucristo es su Salvador y es su Señor. Yo estoy a sus órdenes si tiene cualquier duda, si quiere platicar acerca de la Biblia, acerca de esta oración que acaba de hacer. Y no queda más que despedirnos, que el Señor les bendiga
y nos vemos muy pronto.